Lo primero que no está en el texto es que esta obra se llama Es el retrato de Federico Clem. Un espejo deformante en medio del living. Eso era lo primero. Mi abuela Maruca lavaba, se metía en la cocina y en la espera uno quedaba atrapado en una cuarta dimensión, que era mover la cabeza ante ese espejo y transformarse en otra cosa. La frente enorme y la cabeza chata en un Frankenstein, o el cráneo comprimido al tamaño de una manzana para convertirse en una víctima de los jíbaros reducidores de cabezas, o la cara larguísima y el mentón derretido como cera. Según parece, los espejos son vidrio pulido al que se le cubre una capa de plata y estaño, y si esa cobertura es despareja, el reflejo termina por deformarse. Pero eso no importa, son tecnicismos. Lo que importa es que toda la pared del living estaba ocupada por un artefacto que no servía para otra cosa más que para jugar, por más que los adultos insistieran en retocarse maquillajes o acomodarse el pelo en sus cabezas inevitablemente deformes. Hago una aclaración. Bajo ningún concepto mi abuela quedaba incluida en la categoría adultos. Ella era otra cosa. En su casa había una dentadura cuerda, de esas que uno gira la ruedita y la dentadura avanza a los saltos dando tarascones. Y había un cubo Rubik con sus 6 caras del mismo color, habían chupetes de resina plástica, una pantera rosa de goma, muñecos con vestidos tejidos por ella, una caramelera llena de bolitas, anteojos con forma de estrellas, con luces y sin lentes, un juego de té en miniatura y un cowboy que no lograba permanecer parado. Y más, seguramente, pero estos son al menos los que me vienen a la memoria. Estoy seguro de que Maruca no nos necesitaba a los nietos para jugar. En todo caso, éramos nosotros los que nos sumábamos a su juego. Y estoy seguro de que cuando no estábamos, ella metía la mano en la caramelera llena de bolitas y se sentaba en el suelo para desparramarlas a su gusto, desparramada ella también, que importaba cómo haría después para levantarse. Porque esas son cosas de viejos, decía, a sus 80, 85 y hasta 90 años. Cosas de viejos. Del otro lado, mis abuelos Jacobo y Lisa eran su antítesis. Se tomaban los juguetes como una cosa seria. Tal es así que tenían una juguetería. Era un local larguísimo en Lugano y al que recuerdo más por los artículos de librería que por los juguetes, que sí había. En la casa de ellos también había juguetes, por supuesto. Había soldaditos, tanques de guerra y pistolas. Había una réplica de un Volkswagen en escarabajo. Todos juguetes para mirar, no para jugar. Llegué a creer que si miraba fuerte, alguno de los tanques de guerra podía atacarme. No quedaba más remedio que mirarlos e imaginar. Un castigo, imaginar. Ahí entendí que un mismo objeto, entonces, podía ser 2 cosas distintas según quien lo dispusiera. Contexto, intención, eso es lo que transforma una cosa en otra. Esa es la verdadera intervención. Pero, ¿por qué pienso en mi abuela, que de arte no entendía nada de nada, en medio de la exposición de un tipo con más de 60 años de producción artística, uno de los grandes referentes del arte pop argentino? Vine hace una semana a la muestra y me pasaron básicamente 2 cosas. La primera se me dibujó una sonrisa inmediata, la misma que se le ve a Jiménez en sus fotos, porque Jiménez es contagioso. Y la segunda, ante cada obra frente a la que me paraba, podía verlo al propio Jiménez con 30, 50 y ahora más de 80 años tirado en el suelo, jugando. Un conejo adentro de una taza de té y una cuchara. ¿La vieron? ¿Alguien no quiso agarrar la cuchara y jugar un rato? O monos, un huevo gigante, nube por todos lados, un mueble con cuerpo de gato, un saltamontes de resina. Y también está Federico Clem. Dicen los que no conocieron que cuando Clem entraba a un lugar, todos se giraban para verlo. Alto, vistoso, magnético era Clem. Y para los que lo conocimos a través de su programa, El Banquete Telemático, lo menos que podemos decir sobre él es que era un tipo excéntrico, exuberante. Sin embargo, en el retrato, Clem aparece casi sereno, despojado. ¿Qué vio entonces Jiménez en Clem que nosotros no? ¿Por qué será que este retrato es el único que no me dibuja una sonrisa alegre, sino más bien una sonrisa nerviosa? Algo me estoy perdiendo.
Pero con la sonrisa nerviosa me pregunto, ¿qué tiene el arte pop para conectar tan rápido con el espectador? Sí, ya sé, elementos reconocibles, pero ¿qué más? ¿Por qué inquieta? Siempre me pareció que había algo de subversivo en eso de transformar lo popular en algo único y lo estándar en singular. Y veo a Clem, que siempre hizo de lo sofisticado algo accesible, de lo exclusivo algo popular. Jiménez mira a Clem y transforma su exuberancia en una figura simple, su ego, su presencia imponente, en la de un hombre de rodillas, expectante y hasta sumiso. De eso se trata, de transformar, de encontrar un nuevo sentido. En 1965, Edgardo Jiménez junto a Lilia Pusoglio y Charlie Esquirru ponen un cartel publicitario en la esquina de Viamonte y Florida. Y debajo de sus figuras, una pregunta. ¿Por qué son tan geniales? Primero, por la irreverencia de preguntarlo, pero quizás también por la capacidad de mirar todo distinto. La subversión de transformar la adultez en infancia, lo cotidiano en juego. ¿Quiero insinuar con todo esto que mi abuela tenía algo de artista? No, para nada. Pero me acuerdo de aquel célebre autodiagnóstico de Peralta Ramos. Psicodiferente decía que era. Porque es lo estandarizado frente a lo singular, lo cotidiano transformado en algo extraordinario. Y eso es para mí la literatura. Mirar con otros ojos, enfrentarse a un espejo deformante. Es un texto que escribí en francés y es traducido por Agustina Blanco, así que voy a leerlo en castellano. Espero que no necesitan subtítulos para entenderme, ¿no? Pero bueno, vamos a probar. Dichosos azares de la existencia. El mismo día en que recibí una foto de la presente obra en mi casilla de correo, acababa de descubrir un tema de Serú Girán llamado Canción de Alicia en el País. Una referencia críptica como tantas otras al personaje de Alicia de Lewis Carroll. Salvo que en la canción de Serú Girán, el de Alicia ya no es más el país de las maravillas. Desaparecieron los animales del sueño, se acabó ese juego que la hacía feliz y Alicia se encuentra ahora en una tierra de nadie, donde se elevan ruina sobre ruina. Una tierra de desolación en la cual retumban las botas del general Videla y demás militares. Desde luego que al oír la letra de la canción, su alcance político no trasunta de manera clara. Y dudo que todos los adolescentes que la escuchaban en su tocadiscos o en su Walkmans a comienzos de la década del 80 hayan captado la potencia alegórica de esta pieza. Pero en una época en que la censura reinaba a diestra y siniestra, y temas tan inofensivos como The Wall de Pink Floyd o Cocaine de Eric Clapton eran puestos en la lista negra, solo quedaba la metáfora como herramienta de resistencia. Y desde este punto de vista, la Alicia de Lewis Carroll acaso sea la metáfora de todas las metáforas. Del otro lado del espejo, las cosas jamás son las cosas. Siempre tienen un sentido distinto, otra realidad que cada uno puede interpretar a su antojo sin jamás terminar de agotarla. El reflejo nunca es el original y por lo tanto escapa a la razón, al igual que la Alicia de Serú escapaba a la censura de los militares. A decir verdad, a mí también se me habría escapado esta lectura si no me hubiera topado con un libro de Esteban Busch titulado Trauermarsch,
que trata sobre el concierto que dio el 16 de julio de 1980 la Orquesta de París en el Teatro Colón bajo la dirección de Daniel Barenboim en su regreso al país tras 20 años de ausencia. Y resulta que el mismo 16 de julio de 1980, mientras que bajo los oros del Colón sonaba el lúgubre llamado de la trompeta como obertura de la Quinta Sinfonía de Mahler, el joven Esteban Busch, con sus 20 y pocos, asistía con sus amigos al primer recital de Serú Girán en el Bariloche, en el gimnasio de los bomberos. En principio no habría ningún nexo entre ambos acontecimientos, ninguna correspondencia, pero en realidad sí. Por aquellos tiempos de dictadura, la voz de Charly García, tanto como la batuta de Barenboim, desafiaban el silencio de plomo impuesto por la Junta. La música fúnebre de Mahler cargaba el duelo de todos los desaparecidos, de igual manera que Serú Girán evocaba ese país de las maravillas que habían sido la libertad y la democracia. Ese reino que Alicia había conocido y que ya no podía narrar, porque nadie la creería. No es que toda música ni todo arte sean políticos en sí mismos, no creo, pero sucede que representan la posibilidad de un nuevo horizonte que se renueva una y otra vez. Una apertura fuera del campo de lo real, un mundo de ensueño y sensaciones que nadie puede atrapar entre sus dedos, aun tratándose de dedos asesinos. Es principalmente en ese sentido que el arte porta en sí los gérmenes de la sedición. Nada puede alcanzarnos del otro lado del espejo. Nadie puede ir a violentarnos ni matarnos, pues ahí el tiempo y el espacio no conocen fin. Y esa es la auténtica maravilla. Brillante. El texto se llama, si hay micrófono interrúmpanme, pero digo, encima está muy cerca la cámara, bueno. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Todo lo que es gigante obliga al caminante a verlo, aunque esté desatento. La enormidad no deja que algo pase desapercibido. Pero ¿cuánto tiempo se puede observar un huevo? Verlo realmente. Distinguir si el blanco tiene distintos matices. Notar con disgusto que hay una telaraña del costado izquierdo, que el amarillo de adentro tiene un degradé para nada sutil. Un huevo gigante roto que contiene otros huevos más pequeños. No puedo evitar asociar la imagen de un huevo con la cáscara rota con la idea de una maternidad trastocada. Como si aunque hubiera decidido no tener hijos, diferentes circunstancias me impusieron maternar a mi madre, que se fue volviendo cada vez más niña y más liviana. Durante meses, años incluso, fui su madre. Intento abarcar el huevo con una sola mirada, pero no entra en mi campo visual. Para verlo entero, tengo que girar por el espacio. Otra vez, el tamaño determina un punto de vista trastocado, una mirada un poco estrábica. Inmediatamente advierto lo ridículo de mi consigna. Mirar un huevo gigante, decir algo sobre él. Como dice el inspector, ver un huevo no permanece nunca en el presente. Apenas veo un huevo, ya se vuelve a haber visto un huevo hace 3 milenios. En el preciso instante de verse el huevo este es el recuerdo de un huevo. Pero ¿qué puedo decir de esta obra que conecte conmigo? No puedo forzarlo. Meter algo propio en algo ajeno lleva tiempo, y el tiempo es algo de lo que carezco. Quizá si pudiese ejercitar el sentido del tacto, tocar el huevo, olerlo, ver la textura, ver qué le pasa a mis manos al rozar la superficie.
Hay un desfasaje entre la materialidad y el sentido que no... Hay mucho grito ahí con esos niños. Hay mucho grito, sí. Hay un desfasaje entre la materialidad y el sentido que me llega al verlo. Algo un poco siniestro. Como pensar en el hecho rarísimo de que la voz salga por la garganta y la persona esté hablando. Porque si lo miramos de cerca, todo es siniestro. Ver el huevo es imposible. Nadie es capaz de verlo. Ustedes, que están acá conmigo, escuchando esto que digo, ¿lo ven realmente? ¿En qué les hace pensar cuando lo ven? Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Es imposible sentir amor por un huevo. Sentirse asombrado, estupefacto, absorto. ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde lo revulsivo? En un punto, el huevo es obvio, es esperable, es blanco, también es amarillo, es neutro, es una cosa suspendida. Como si al mirarlo, el tiempo se multiplicara y solo existiese el momento presente de verlo. La libertad como un huevo en la mano. Romper la cáscara hasta que pinche, dejar que el huevo hierva en la olla hasta que reviente, hasta que la clara se escurra. Un huevo es frágil, es tan fácil de romper. En una mano torpe no duraría ni un segundo. Es una exteriorización, una cosa que necesita cuidarse. Ser cuidado en realidad, ser mirado y no ser manipulado. Cuando yo era antigua, un huevo se posó en mi hombro. Soy un alma vieja y eso se nota por la forma del lóbulo de mi oreja. Busco constantemente la mirada en diagonal de las cosas. Me acuerdo del poema de Sor Juana, El sueño, y pienso en qué pasaría si lo cocinase. ¿A dónde dispararían mis pensamientos? Quizá el comerlo sea una forma de tenerlo dentro mío. Un huevo de múltiples llenas haría una coreografía perfecta en la sartén. Tengo una confesión que hacerles. Por más que lo parezca, en realidad no estoy acá. Mi cabeza está en otra parte. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Miro el huevo con la cáscara rota y abierta y pienso, ¿dónde entra el dolor? ¿Tiene un hueco? ¿Tiene un espacio? A veces me pregunto qué pasaría si alguien me arrancara todo el dolor de mi cuerpo. ¿Entraría en este huevo? ¿Y ese espacio abierto sería la rendija para que se escape? La orfandad lleva una X en la frente, una cruz. A partir de ahora y para siempre soy mi propia madre. Si yo miro estas obras y estos cuadros que desbordan felicidad, veo el arte pop, veo los colores pasteles, el plástico, los brillos, los monos, los gatos. ¿Algo de eso se trasladará en mí? Una empieza a hablar de un huevo y termina hablando de una gramática del duelo. Una simple discordancia entre dos consonantes. Muchas gracias. Voz en off. Tienen que rodear la pirámide, 2 en cada lado. Extiendan las manos hacia la base. No, Leonor, no con los dedos así, las manos suaves. Eso. Y acércate a Sandra. Las instrucciones son dadas por partes. Me pica la frente y no puedo rascarme. Estoy fastidiada del traje de cartón. ¿Por qué Sebastián habrá pensado que estaríamos cómodas con el vestuario? Su imaginación es absurda. Se supone que viajamos al cielo porque estamos entre nubes para venerar el falo de neón, para venerarlo como si fuera un cáliz. Valentina me pellizcó justo antes de que pasáramos a la foto. Dijo que tiene que irse pronto porque debe acompañar a su padre a la clínica. Por favor, me dijo, haz que Sandra y Leonor no discutan por la escena, siempre discuten. Le respondí, a nadie le gusta esto, Valentina, a mí tampoco. Nos acomodamos de 2 en 2 a cada costado de la pirámide.
Debemos esbozar una sonrisa sin enseñar los dientes y mirar a la compañera que tenemos al frente. El color dorado nos deslumbra. Sebastián pidió que retocaran la pintura con aerosol y ahora el olor se guarda dentro de mi nariz. Me marea. Leonor dice, bajo la máscara, susurra, pobre de la que me copie, ¿eh? Sandra le responde, pero tenemos que estar en las mismas posiciones en espejo, ¿cómo no vamos a copiarnos? Sebastián pasa de cerca y le acomoda los brazos. No conseguimos la simetría que él tanto busca. De pronto, el falo se enciende. La luz es de un amarillo intenso. ¡Qué ridículo!, murmuro, y Valentina se ríe. Sebastián quiere reivindicar el falo y por eso le puso la luz, dice en voz baja. Me sale una carcajada que me descuadra la pechera de cartón. Nadie creería que detrás de los disfraces estamos mujeres de carne y hueso. Hubiera sido más fácil si Sebastián no fuera como es, pero su fascinación por la veracidad lo lleva a construir imágenes muertas con personas vivas escondidas detrás. Dice que así fotografía lo que no existe. No me copies, le dice Leonor a Sandra, que está a su derecha. Sandra, sin que nadie pueda notarlo, la pisa y rompe el cartón de su bota espacial. ¿Y estas nubes? Me sigo preguntando yo para responderme, un poco después, hacia mí misma y sin decírselo a mis compañeras. Ah, ya, estamos en el cielo. El cielo no tiene escaleras, pero este sí. El falo está hecho de alambre y es plano, tal vez desde el punto de vista de Sebastián y su asistente, el torpe de Julián, el falo se aprecie con alguna dimensión. Ellos creen ciegamente en sus cosas, consideran que las hacen bien, que aciertan. Seguimos quietas porque Sebastián nos ha pedido que permanezcamos sin movernos unos minutos. El falo resplandece bajo nuestras miradas. Los ojos de Leonor, que está frente a mí, asoman por los orificios de la máscara como los de un animal de campo, una ratona, una comadreja, una coneja, y brillan. Creo que se está riendo, disimula bien. Nos quedamos quietas, aunque estamos pensando en cientos de asuntos en silencio. Sebastián dispara la cámara decenas de veces, afanado en su ángulo. Esto es una genialidad, dice. Ustedes parecen figuras de cartón sostenidas con soporte sobre el suelo. Nadie pensaría que están vivas allí detrás. No me copies, grita Leonor otra vez. Sebastián bufa a lo lejos. No me copies, Sandra, insiste ella, pero Sandra ha puesto, de manera sutil, el peso de su cuerpo sobre la pierna izquierda. Es probable que ellos no puedan distinguirlo, solo nosotras que estamos aquí, a la par. La luz que ilumina el falo de alambre se apaga. Sebastián dice que hemos terminado. ¿Qué fue lo que hicimos según él? ¿Qué hizo con su cámara de lente gigantesco? Me rasco la frente, al fin, siento asco por el olor del aerosol dorado, me veo los guantes y distingo el brillo de la pintura en las puntas de los dedos. Valentina se agacha y algo cruje. Su traje se ha roto por la cintura. Sandra estira los brazos hacia arriba y se despereza, como si en realidad hubiera dormido una siesta. Y Leonor mira, impedida por la miopía, a Sebastián desde la distancia. Pienso que tiene curiosidad sobre el resultado de las imágenes. Nuestras orejas están sostenidas en diademas. Nunca había tenido orejas tan grandes, pienso, mientras me despojo de ellas. Observo el contorno de las nubes de plástico y concluyo que la simetría es un asunto serio. No tiene salida, me digo. Lo que es idéntico de un lado y del otro resulta una desgracia. Cuando Sebastián nos muestra las imágenes, veo que el pie de Leonor está milimétricamente descuadrado hacia la derecha. El mentón de Sandra se inclina sobre el falo de alambre. La luz de neón me ilumina la frente. Me satisface saber que ni Sebastián ni Julián pudieron descubrir estas fallas. Me alejo de mis compañeras y paso al lado de Sebastián. Escucho que está diciéndole a Julián, la luz no es la misma en las esquinas. Y yo sé que estuvimos frente a un falo de alambre iluminado con neón y que en aquel espacio empobrecido por la necedad no había esquinas, porque en los escenarios no hay esquinas. Me alegra saber que sobrevivimos a la imagen. Mientras me quito las botas espaciales cuando ya es de noche en el foro, pienso en nuestros antepasados y en las pinturas rupestres, quién sabe por qué.
Imagino los bisontes de Altamira sobre las paredes, imagino la más recóndita de las pinturas prehistóricas nunca vista. Leonor me observa como si pudiera leerme el pensamiento y me dice: ¿vas a tu casa? ¿Entendiste por qué Sebastián decidió colocar el falo de alambre con la luz de neón al centro de todo? No, le digo, no lo entendí. Tampoco podía pensar porque estaba mareada por el olor del aerosol. ¿Te pasó eso a ti? Sí. No sé por qué quisieron repintarlo justo antes de las fotos. Voz en off. Ya acabamos por hoy, gracias, dice Sebastián mientras Julián avanza a su lado y cargándole la mochila se tropieza con una caja llena de cables. Leonor, Sandra, Valentina y yo nos despedimos en la puerta del foro. Sebastián va a lo lejos, caminando por la calle. Anda con los brazos extendidos, lleno de júbilo, porque cree que consiguió una fotografía perfecta. Julián se desplaza con la cabeza baja y asiente mientras lo escucha. Cuando giramos para cerrar el portón de lámina, observamos que el falo de alambre se enciende. Queda allí, en su soledad, iluminado. Entonces Leonor, sin detenerse en eso, le dice a Sandra: me copiaste todo el tiempo. Y Valentina sonríe, enseñando los dientes.